Buena tarde nuevamente para todos. Vamos a continuar con la conferencia del día de hoy, una nueva conferencia de este curso de estructura de datos. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de pilas. Entonces es muy importante pues, conocer toda la parte de las pilas. Bueno, entonces vamos a mirar la parte del tema de pilas, que es lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, la pila es una estructura de datos dinámica, también como la que hemos visto, o la que estamos viendo, que ya miramos la parte de las listas enlazadas, simples y dobles, y entonces las pilas tienen elementos también secuenciales, pero pues tiene una forma diferente, tiene una característica y unas políticas diferentes de trabajo, ¿sí? Sus datos se agregan o se quitan elementos únicamente por un solo extremo de, de, esa, de esa estructura. Entonces, vamos a mirar un poco que tiene dos operaciones que la caracterizan. La push, que lo que hace es poner un elemento nuevo en la pila, y pop, que lo que hace es eliminar un elemento de la pila. Pero esta pila va a seguir la misma dinámica de las listas enlazadas. ¿Qué va a hacer? Van a ser nodos enlazados que van a ser... Ah, ok, gracias. Ahora sí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Ok, qué pena, sí, pensé que ya la había compartido y estaba hablando sobre las diapositivas y ustedes no la habían visto. Bueno, lo que les estaba comentando era eso. Una pila es una estructura lineal, permite agregar o quitar datos o elementos de la pila, únicamente por uno de los extremos, y tiene dos métodos que la caracterizan, el método push, que es agregar, y el método pod, que es eliminar. Entonces, es algo más o menos como así, ¿sí? Esa es la forma como se vería una pila, ¿sí? Es un elemento encima de otro, pues formando su estructura de pila, pero que van unidos cada uno entre sí. Entonces, el funcionamiento es más o menos el siguiente. Yo no puedo sacar un libro de la mitad porque no va a ser posible cuando tengo elementos encima de él. Entonces, ¿qué quiere decir la pila? La pila quiere decir que yo agrego por este extremo superior, voy agregando libros a la pila, y para quitar libros de la pila, pues debo quitar este libro que está encima, luego el que sigue y el que sigue, para ir eliminando elementos de la pila. Entonces, cuando yo hablo de eso, hablo de una política LIFO. Entonces, las pilas funcionan con una política LIFO. El último que llega es el primero que sale. ¿Sí? Entonces, fíjense, el libro rojo que está acá es el último que se puso sobre la pila, pero cuando se van a eliminar elementos de la pila, es el primero que sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pila cumple esa política LIFO. Último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Último en entrar, primero en salir. Yo las pilas las puedo hacer con vectores o con listas. ¿Sí? Las puedo implementar asemejándome a vectores, viendo pues una estructura más básica, pero la idea es implementarlo con listas porque va a ser una estructura dinámica, ¿sí? Va a manejar el concepto de máximo, o sea, indica el tamaño de la pila en el momento actual cuando se llame, y cima, que la cima siempre va a ser el último elemento que se puso sobre la lista, sobre la pila, perdón. Ese último elemento que se puso sobre la pila va a ser la cima. Yo voy a poder tener unos métodos en la pila que va a ser pila llena, regresa verdadero si la cima es igual al máximo cuando definimos un valor y cuando estamos hablando de hacer la estructura por vectores, ¿sí? En este caso, pues este pila llena no existiría porque lo vamos a hacer con una lista y va a ser una estructura dinámica. Pila vacía, sí, pila vacía por si no se ha agregado ningún elemento a la pila, y los métodos principales, push para agregar elemento a la pila y pop para sacar un elemento de la pila, ¿sí? Entonces lo que le decía, la pila la puedo hacer con
una pila implementando listas enlazadas simples, que es lo que vamos a hacer, o se podría hacer con un vector, que sería un array, pero sería una pila estática, o sea, sería un funcionamiento de pila, pero no dinámico, ¿sí? Bueno, estos son ejercicios de pilas, pero vamos a mirar cómo funciona la parte de las pilas. Para eso, yo voy a tomar, bueno, no voy a tomar nada, voy a crear un ejercicio de cero. Vamos a tomar uno de cero, digamos el archivo, nuevo proyecto, y voy a decirle que voy a crear algo que se llama pila enlazada. ¿Sí? Pila, pues, lo escribí donde era. Pila enlazada. Ve, estoy escribiendo y no he escogido todavía el método. Java Application, siguiente, ahora sí, pila enlazada. Listo, perfecto, finalizar. Listo. Entonces tengo la pila enlazada, ¿sí? Tengo el método main, que es el principal, pero para esta pila debo crear dos clases más, y es una clase nodo y una clase pila. Entonces voy a crear una nueva Java class que se va a llamar nodo. Listo, aquí está. Y voy a crear una nueva Java class que se va a llamar pila. Que se va a llamar pila. Listo. Entonces vamos a mirar sobre nodo primero. Listo. Vamos a mirar lo siguiente. Cuando yo hablo de que voy a hacer la pila, basándome en la estructura de listas enlazadas simples, entonces voy a decir que tengo un nodo y que ese nodo son los elementos que voy a ir apilando a mi pila, ¿sí? Y ya ustedes saben cómo es la estructura de un nodo. Nuevamente, hacemos que esa información del nodo sea lo más básica posible para entender el funcionamiento de la pila y no enredarnos con información amplia o más compleja. Lo primordial es entender cómo funciona la pila, cómo se codifica y después sí podemos hacer cosas más complejas. Entonces, el nodo va a tener un private int dato, ¿sí? Que va a ser la información, y va a tener un private nodo que va a ser siguiente, ¿sí? Esa va a ser la estructura del nodo, y lo mismo va a tener sus métodos get y set. Entonces clic derecho, insert code, getter and setter, selecciono todo y los genero, y ese va a ser mi nodo, ¿cierto? El nodo ya tiene los atributos, que es el dato, que sería la información del nodo, y el siguiente, que sería el puntero. Listo. Guardo. Teniendo eso, ya puedo pasar a mirar cómo va a funcionar mi pila. Entonces voy a pasar a la clase pila que está acá. Listo, perfecto. Entonces, como veíamos, la clase pila tiene una característica primordial, que tiene una cima, ¿sí? Una cima. Ella funciona sobre la cima o con referencia a la cima. Quiere decir que es el nodo que fue el último en agregarse, que está en la cima de la pila. Entonces debo tener un nodo que sea la cima. Entonces private nodo cima. ¿Sí? Listo. Y nuevamente, así como hicimos con las listas enlazadas simples, si yo creo una lista nueva, perdón, una pila nueva, la pila se crea siempre vacía. Cuando la pila esté vacía, ¿qué quiere decir esto? Si la pila está vacía, quiere decir que la cima es nula, ¿sí? Que la cima es nula. Entonces voy a crear el método constructor, yo le digo public pila, ¿sí? Y le digo cima igual a nulo. Listo. Estoy diciendo que
La pila, apenas se cree, va a ser nula, o sea, no va a tener ningún elemento. ¿Sí? Perfecto. Ahora, voy a tener mis métodos principales de la pila. El método push y el método pop. Entonces, push es agregar, ¿sí? Entonces voy a colocarle acá. Este es agregar nodos a la pila, lo que se llama apilar, ¿sí? Y este va a ser un public void y lo voy a llamar push, así como en el ejemplo de la diapositiva, ¿sí? Voy a evitarme la pedida de dato de la información acá. Voy a decirle que él va a recibir un parámetro y lo voy a guardar en la variable valor y que ese parámetro que recibe el método push va a ser el que le agregue a la información del nodo. Entonces, si este método es un método agregar, yo agrego nodos a la pila, los voy apilando, entonces debo decir que debo tener un nodo que va a ser nuevo igual a new nodo, ¿sí? Y debo decirle que nuevo punto set dato va a ser igual a valor, ¿sí? Ahí lo único que hice fue crear mi nodo y guardarle la información que me llegó por parámetro. Listo. Ahora sí debo empezar cómo hacer esa dinámica para que se apile ese elemento, ¿sí? Entonces, miren cómo voy a hacer la dinámica. Primero, debo preguntar que si la cima es igual a null. ¿Qué pasa si la cima es igual a null? Quiere decir que la pila está vacía. Vamos a abrir Paint para entender un poco más cómo va a ser gráficamente. Listo. Entonces miremos, si la pila está vacía, quiere decir que está como este lienzo en blanco, y yo voy a agregar un nodo a esa pila. Entonces voy a agregar este nodo. ¿Sí? Listo. Este nodo, ya decimos que tiene aquí el puntero y tiene aquí una información. ¿Sí? Listo. Una información que no sabemos qué es. Y lo voy a agregar a la pila. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Como tengo el nodo cima, que siempre es el que va a estar apuntando al último dato, entonces yo digo aquí que cima, antes era nula, pero ahora cima va a ser igual a ese nodo que voy a agregar y que su puntero va a apuntar a nulo, ¿sí? Porque no va a haber nada más debajo de él. ¿Sí? Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que en código yo digo que cima es igual a nuevo y luego que cima.set siguiente va a ser igual a null. Eso cuando la pila esté vacía. Ahora, si no, ¿qué pasa si no está vacía? Entonces miremos acá el gráfico. Si no está vacía, quiere decir que yo voy a agregar, por ejemplo, voy a apilar este nodo aquí encima. ¿Sí? Voy a apilar este nodo aquí encima. Listo. Este nodo pues tiene un puntero y tiene una información. Listo. Y este nodo se llama nuevo, que es el que creo para apilar. Listo. Entonces, si yo quiero agregar este nodo ahí encima, porque voy a ir apilando, ¿sí? Para formar mi estructura de pila, ¿cómo sería? Entonces sería lo siguiente. Sería que este puntero de mi nodo nuevo apunte a este nodo, que en este momento, este nodo es cima, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer ese enlace primero para poder tener el funcionamiento de la pila. Entonces yo digo nuevo punto set siguiente, le voy a decir que apunte a cima, ¿sí? Que apunte a cima. Listo. Y ahora, ya como hay una nueva cima, entonces digo que cima debe ser igual a nuevo. Cima debe ser igual a nuevo. Listos. Y ahí terminé mi método push. El método push me indica eso, ¿cierto? Me indica
que va a ser ese el dato que va a salir, ¿sí? Y pues que no voy a tener nada más en ese momento, ¿sí? Entonces aquí voy a tener el método push, agregar. Si está vacía, agrego. Si no, agrego de esta forma. Ahora, el otro método, que es el otro método que tiene la pila, y pues no va a tener más métodos así para poder agregar. O agrega o elimina, pero no va a tener métodos como agregar en cierta posición, porque el funcionamiento de la pila pues es estrictamente political if, ¿sí? Último en entrar, primero en salir. Entonces ahora el método para eliminar datos de la pila, ¿sí? Entonces eliminar datos de la pila, yo le digo public void y le digo que public void pod, ¿sí? Y ese va a ser mi método, ¿sí? Para este método pop, el método pod siempre va a eliminar el último nodo que entró, o sea, la cima, siempre va a eliminar la cima, porque fíjense acá, este nodo que está en rojo es el último que entró, ahora es el que necesito eliminar, ¿sí? Entonces vamos mirando gráficamente cómo lo eliminaríamos, cómo sería esa lógica de eliminar. Este ya no es nuevo y la cima está ahí. Ahí está la cima, ¿sí? Ahí está la cima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo pasar la cima para este nodo y debo eliminar este enlace, ¿sí? Para que la cima quede aquí y aquí pues no quede nada con referencia. Entonces, ¿cómo haría eso? ¿Cómo haría para pasar la cima al nodo negro que está aquí y eliminar este enlace? ¿Sí? Porque ese es el método POP, eliminar la cima, ¿sí? Pero primero, siempre debo hacer una pregunta, que si cima es igual a null, si llega a cumplirse, pues yo voy a decirle al usuario, no va a poder eliminar, ¿cierto? Voy a decirle la pila ya está vacía, ¿sí? O sea, no voy a poder eliminar más porque la pila ya está vacía, ¿sí? Listo. Entonces ahora miremos cómo hago para hacer esta eliminación, ¿sí? Para pasar la cima para acá y eliminar este dato, este enlace, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que cima va a ser igual a lo que apunte el puntero de cima, ¿cierto? Y cima lo pasaría para este lado. Con esa sintaxis, cima pasaría a este lado, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo elimino este enlace? ¿Cómo elimino este enlace? Si ya no tengo nada que me haga referencia a este nodo, ¿sí? Entonces, para no perder referencia a este nodo, pero poder cambiar la cima, voy a decirle que voy a usar un nodo auxiliar. Nodo auxiliar igual a new nodo, ¿sí? Y ese nodo auxiliar es el que me va a permitir ese funcionamiento. Entonces, si la pila no está vacía, yo voy a decirle que el auxiliar sea igual a la cima. El auxiliar sea igual a la cima. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el nodo que creé auxiliar va a situarse aquí también. Auxiliar. Listo. Ya están los dos nodos, el cima, que es el que controla la pila, y el auxiliar, que fue el que creé sobre el mismo nodo, o sea, sobre la cima. Ahora, como ya tengo referencia con auxiliar a ese nodo que era la cima, entonces ahora sí puedo decirle cima, ya no va a ser igual a dónde está, sino va a ser igual a cima punto get siguiente, ¿sí? Entonces esto quiere decir que voy a obtener ese cambio, ¿sí? Si le digo que cima igual a cima.set siguiente, le estoy diciendo ahora cima va a ser igual a lo que apunte este puntero. Quiere decir que cima se va a quitar de aquí y la cima va a pasar para acá, ¿sí? La cima va a pasar para acá. ¿Listo? Y con eso va a la mitad de la eliminación del elemento de la pila. Ahora debo eliminar este enlace que está aquí, ¿sí? ¿Y cómo elimino este enlace? Con el auxiliar. Yo digo auxiliar punto set siguiente va a ser igual a null, ¿sí? Y eliminé
ya ese enlace, que era lo único que me faltaba. ¿Sí? ¿Listos? Y así es el funcionamiento de la pila. La pila es una estructura de datos dinámica, pero es una estructura de datos muy sencilla, porque tiene una política muy clara, y es la política LIFO, último en entrar, primero en salir, y pues de ahí no se va a poder salir el contexto de su funcionamiento. Entonces lo único que nos queda es hacer ya el main, ¿cierto? Es hacer el main aquí, en donde yo haga el menú, Profe, señor. una pregunta. Yo veo que ahí se guarda eso en una variable auxiliar, pero ahí de todas maneras queda en memoria ese nodo, No, ¿cierto? cuando el nodo no queda enlazado a ningún otro nodo de la lista, eh, digamos que el nodo es un punto de memoria, pero apenas lo desligo del enlace, hay un elemento que es el garbage collector y elimina el nodo que está volando sin enlace a ningún lado. O sea, libera la memoria. O sea, ¿puede mostrar el dibujo de pen, por favor? Sí, claro. Por favor. Entonces, mire, aquí, cuando yo elimino este enlace, este Sí. nodo auxiliar queda suelto, ¿sí? Y como no Ujú. queda enlazado a mi estructura principal, que es la pila, entonces ya no hace referencia, ya este nodo automáticamente el entorno o el programa lo elimina, porque ya quedó por fuera de cualquier posibilidad de referencia. O sea, que no queda guardado en memoria. No, no queda guardado en memoria. Ah, ya. Sí, es que estaba creyendo que sí. Bueno, ya. Muchas gracias, profe. Ok, vale, con gusto. Listo, entonces mire, este es el funcionamiento de la pila, tiene la cima, que es su estructura donde vamos a ir apilando y sobre esa sabemos pues, cuál es el nodo que está en la cima, como su nombre lo indica. El método push, que es agregar o apilar, y el método pod, que es eliminar o desapilar. ¿Sí? Y ahora lo que nos queda es aquí hacer el menú, ¿cierto? Y para el menú, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir aquí que voy a crear una pila, entonces yo digo pila, mi pila va a ser igual a new pila, ¿sí? Entonces estoy creando un objeto pila que se llama mi pila, ¿sí? Y con ese objeto, pues yo ya puedo trabajar y entonces puedo hacer el funcionamiento con un do while, ¿sí? Un do while y le digo que x igual a 4, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí un menú. Aquí le decimos seleccione una opción. Entonces con esa opción vamos a decirle aquí 1, agregar elemento a la pila. 2, eliminar elemento de la pila. 3, ya que me acordé que no hicimos, mostrar pila, ya lo vamos a hacer, pero es igual que como lo hacíamos con la lista enlazada. Y 4, salir, ¿sí? Y ahora le voy a decir acá que vamos a hacer un scanner sc igual a new scanner system.in. Listo, importamos. Y ahora sí, acá podemos decirle que un entero opción va a ser igual a lo que se lea por teclado, que va a ser en G. Y voy a hacer un switch, ¿sí? Y ese switch me va a permitir pues, realizar lo que el usuario quiera según la opción seleccionada. Entonces voy a tener 4 casos. Caso 1, caso 2, caso 3,
caso 4, y siempre un caso por defecto. Profe, ¿Sí? el de while sería con X o con opción. O con opción. Ah, ok, vale, gracias por la sugerencia. Sí, yo le coloqué X pensando en el menú, pero al menú le coloqué opción, entonces sí toca cambiarlo acá. Gracias por el mensaje, sí toca cambiarlo ahí. ¿Listo? Bueno, acá me va a decir entonces que la opción no se encuentra. ¿Por qué? Porque obviamente no está dentro del contexto, entonces nos toca dejar la variable global, ¿sí? Y con un valor inicial, por ejemplo, de 0. Listo. Y aquí solamente dejo opción igual a esto, ¿sí? Para que me pueda reconocer la variable porque ya sería global y no quedaría local para el do. Entonces ahora sí, opción igual a 0 para que tenga un valor inicial y acá sí ya arranca el proceso y aquí sí es opción porque cuando el usuario de 4 pues va a terminar ese do igual. Ahora sí, el método default y listo. Ahora, cuando el caso es 1, desea agregar elementos a la pila, entonces tomo mi objeto, mi lista, punto, mi pila, punto push. Y mire que él me pide un elemento, porque el método allá espera un parámetro entero. Entonces aquí debo decirle sort y le digo ingrese el dato a agregar a la pila. Listo, y voy a decir que voy a tener un in v que va a ser igual a sc.netsin. Listo, y aquí le envío la v porque el método push necesita que le llegue un parámetro entero que es el dato que va a tener como información el nodo. En el caso 2, mi pila.pop. En el caso 3, va a ser mi pila.mostrar. No lo hemos creado, ya lo vamos a crear. Y en el caso 4, va a ser un mensaje que le diga fin del programa. Y en el caso por defecto, va a ser un mensaje que le diga opción seleccionada no válida. Listo. Entonces, aquí estaría prácticamente terminado. Me falta es volver a mi elemento pila, ¿sí? Y pues decirle que me muestre la pila. Entonces voy a volver aquí a mi clase pila y aquí me falta el método mostrar. Public void mostrar. ¿Sí? Y en el mostrar, pues debo tener un nodo también recorrer. Este mostrar es idéntico al de las listas enlazadas. Y ya lo vamos a ver. Ese recorrer ya no empezaría en inicio como una lista enlazada, sino empezaría encima. ¿Sí? Empezaría en la cima. Y voy a decirle que mientras que ese recorrer sea diferente de nulo, haga. ¿Qué debería hacer mientras ese recorrer sea diferente de nulo? Pues debería mostrar cómo va mi pila, ¿cierto? Entonces debería hacer un sort y debería mostrar aquí, vamos a colocarle estas llaves, más recorrer.getDato para que me traiga el dato, más, cierro la llave, listos, y verifico siempre que ese recorrer pues siga avanzando, diciéndole que recorrer va a ser igual a recorrer.getSiguiente, ¿sí? Listo. Y ahí estaría el mostrar mi pila, ¿sí? Y aquí estaría mi menú principal. Entonces vamos a darle play. Vamos a darle play y a verlo funcionar. Listo, por acá está. Listo, entonces miremos que aquí tengo agregar elemento a la pila. Entonces le digo 1, ¿qué elemento deseo agregar? Pues por ejemplo el 10.
algo pasó. Ingrese el dato que desea apilar. Aquí me quedó mal la opción, mientras que sea diferente de 4. Diferente de 4. Listo, ahora sí. Hacer, mientras que la opción sea diferente de 4. Listo, ahora sí. Tenía mal la opción porque lo estaba haciendo con igual a 4. Entonces estaba tratando de decir que mientras fuera igual a 4, siguiera repitiendo y por eso no hizo nada. Entonces ahora sí, agrego mi elemento, el 10, por ejemplo. Me dice qué desea hacer, yo digo mostrar, me muestra que solo tengo el 10. Voy a agregar otro elemento, el 22. Ya lo apilé, digo mostrar pila. Entonces mire que siempre va quedando en la cima, ¿cierto? Va quedando en la cima. Entonces ahora voy a decirle que voy a apilar el 37 y voy a apilar el 48 y le digo que los muestre. Entonces mire que el 48 fue el último nodo que se apiló. Entonces si fue el último nodo que se apiló, cuando yo le diga eliminar elemento de la pila, va a ser el nodo que se va a eliminar. Entonces voy a decirle 2 y voy a decirle mostrar y se eliminó el 48. ¿Sí? Entonces, este es la estructura de datos llamada pila. Esa es una estructura dinámica y lo importante es entender su funcionamiento a través de su política LIFO. Último en entrar, primero en salir, ¿cierto? El last input y el first out o output. ¿Listos? Entonces, esta es la pila. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta sobre el funcionamiento de la pila, sobre el código de la pila? Miren que, pues, digamos, como ya hemos reiterado en las sesiones pasadas las listas, pues ya este conocimiento se les hace un poco más sencillo porque es con nodos también y con punteros similar. Entonces, ahora sí, preguntas para ir resolviendo. Tengo una en en el main. ¿En el main, acá? Sí, señor. No, en donde dice pila.java. Ah, ok, en la clase pila. Sí, señor. La de pila. ¿En qué parte? ¿Alguna línea en específico o un método? A ver, en este método está agregando la pila, ¿cierto? En En este, pila void push, ahí está agregando ahí estoy agregando el nodo a la pila. Sí, señor, el nodo a la pila. no a la pila. Listo. Eso es tan, sí, te la da el null. Listo, ahí sí ya lo entendí. Y entonces la otra que dice encabezado en el anterior, en el que estaba en el... ¿En el menú? Sí, Ok. En el menú. Sí, señor. bueno. Aquí está haciendo lo del método. Con el do está haciendo mostrando el menú, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Es que hago el do para que repita por lo menos esto una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el usuario dice que no quiere hacer nada, pues por lo menos le mostró el menú una vez y pues el usuario tendrá que darle 4 para salir. ¿Sí? Pero se puede hacer también con un while, solamente que con un while, pues obviamente hay que cambiar la manera de pensarlo. Entonces aquí siempre con esto es mejor el do while. Sí, porque con el do primero empieza a hacer el do y ya luego evalúa La condición. la condición. Ajá, exactamente, ¿sí? Ah, bueno. Esa está la que estaba pensando acá, que la pila. Entonces aquí en el caso 1 muestra el mensaje de que, bueno, Ah, sí, señor, mire. En el caso 1 le muestra al usuario el mensaje de que ingrese un dato para agregarlo a la pila, lo lee y se lo envía. ¿Sí? O sea, aquí sí cambia un poco como lo habíamos hecho en las listas. ¿Se acuerda que en las listas nosotros aquí dentro del método agregar, que es el método push, nosotros le pedíamos el dato al usuario, ahora lo hice al revés. Este método recibe un valor entero como parámetro para funcionar, que es el que va a guardar en dato. Entonces, antes de llamarlo a él, debo pedirle el dato al usuario y ahí sí enviárselo. ya. Efectivo. Fin programa, listo, mostrar. Ah, listo, ya no, ahí está toda la duda resuelta. Muchas gracias, profe. Listo, Jason, con gusto. ¿Quién más tiene preguntas?
Sí, señora, perdón. Mostrar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? De pronto que no entiendan una línea o que estén confundidos en algo. Listo, bueno, entonces, en todo caso yo más tarde les envío la grabación mientras se genera el video y les envío junto con la grabación, les envío este código para que todos lo tengan, ¿sí? Que es el código de la pila enlazada. Entonces, si no hay más preguntas, recuerden pues que el lunes... Profe, hola. Hola, Adriana. Profe, respecto al taller que dice crear un objeto de esta clase con un tamaño de 9, el ejercicio es acerca de la pila, pero con un vector. Cuando dice este mensaje, ¿es que el vector debe ser de 9 o a qué hace referencia? Listo. Lo que pasa es que, bueno, cuando dice que con tamaño 9, entonces vamos a mirar mejor lo siguiente. Ahí es para hacer la estructura, para mirarlo básico, ¿cierto? Con un objeto tipo vector. Pero entonces vamos a manejarla por esta lista enlazada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la lista enlazada? Entonces miremos rápidamente, les explico lo que vamos a hacer. Espérenme, les paso por acá, tareas. Listo. Entonces, sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, miren, acá el ejercicio nos dice que crear una clase en Java que permita definir una pila construida a partir de un arreglo, adicionar un método que permita mostrar cuántos datos se pueden agregar a la pila o si ya está lleno. Entonces, la plataforma y el curso, pues trae estructurado este ejercicio, pero desde que empecé con ustedes listas, pues hay un cambio que le vamos a hacer. No es un arreglo, lo vamos a hacer con la parte enlazada que les acabé de explicar, por eso la conferencia del día de hoy. Y lo único que vamos a mirar o que vamos a ver es que le vamos a quitar esta parte de crear un objeto de esta clase con un tamaño de 9, porque obviamente hace referencia a un array, a un arreglo, ¿sí? Pero el resto sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer que tenga un menú para agregar datos a la pila, para eliminar datos, que tenga un método donde yo pueda apilar 5 nodos con números aleatorios de manera directa, así como el ejercicio de las listas de la vez pasada, que tenga un método para que me muestre cuántos nodos están apilados en ese momento y que si yo borro algo y vuelvo y le digo mostrar el tamaño, pues obviamente el tamaño debe indicarme que ya no habían 6, sino ahora son 5 porque borré un elemento de la pila, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Son esos cambios y sería hacer estos que están acá solamente, ¿sí? O sea, que tenga el método push y pop, así como el que les acabé de explicar, y que permita hacer esto, apilar 5 nodos aleatoriamente o con datos aleatorios, que permita mostrar el tamaño de la pila, que permita borrar un dato, que es el método pop, y pues que permita saber nuevamente, cuando muestre el tamaño, que ya se le descontó ese nodo que se agregó, ¿sí?
Y por último, ahí está el ejercicio de hacer con la clase stack 2 nuevas pilas, agregar 7 datos a la primera, a la segunda deberá contener los mismos datos de la primera, pero en orden inverso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el orden inverso? El orden inverso, no solamente el tamaño, Juan Carlos. El orden inverso es simplemente porque cuando yo quito un elemento de una pila y lo paso a la otra, supongamos, yo tengo aquí otra pila, y yo paso este elemento que lo quito de acá, perdón, este elemento, si yo elimino este elemento de mi pila y lo paso para acá, pues va a quedar aquí en esta parte y va a ir guardando en orden inverso. Pero el método stack o la clase stack ya viene definida en mi lenguaje Java. O sea, quiere decir que ustedes no tienen que programar ni el método push, ni el método pop, no tienen que programar ningún método, solamente utilizarlos, porque ya los trae programados. Entonces, por eso vemos primero un ejercicio haciéndolo con pila enlazada, así como lo hicimos, y luego vemos cómo aplicar la clase stack, que ya es una estructura definida por el lenguaje Java, que funciona a través de la política de pila. O sea, stack es una pila, obviamente. Gracias por la pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, nuevamente yo. En ese segundo punto del stack, o sea que la primera pila queda vacía o queda con los valores y la otra con el orden inverso. Queda con los valores y la otra con el orden inverso. Listo, gracias. Ok. Listo, bueno, entonces gracias Adriana por la pregunta. Listo, entonces ya les envío más adelante la grabación de la conferencia y pues obviamente el código del ejercicio que expliqué de pilas. Entonces a todos nuevamente, como siempre, dar gracias por la asistencia a la conferencia y nos vemos pues en la próxima conferencia de la siguiente semana para seguir avanzando en temas pertinentes a la programación en cuanto a estructura de datos. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, profe.